Clínica, miércoles del corazón con el doctor Ángel González Medina. Recordarles nuestras líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Glándula, tiroides y corazón, doctor. Vamos a ver, ¿cuál es la relación que existe aquí? Hay una relación muy estrecha. La glándula tiroides, en su función, tiene que ver con la regulación de múltiples funciones a nivel sistémico de muchos órganos, especialmente el corazón. Y cuando esta glándula comienza a comportarse por la razón que sea, ya sea por un proceso inflamatorio, ya sea porque se le quitó el tiroides a una persona, porque tenga un tumor, es decir, cualquier alteración que pueda haber en esa glándula puede interferir con la función cardíaca. En primer lugar, porque cuando hay una disfunción, o sea, una disminución de la actividad del tiroides, nosotros vamos a tener, obviamente, un enlentecimiento de los latidos cardíacos. Se pierde la intensidad y velocidad de los pulsos, de los latidos. Entonces el paciente eso se le llama entonces bradicardia. Bradicardia. Inclusive cuando eso, es lo contrario, es taquicardia. Taquicardia, ¿verdad? Entonces, cuando hay una bradicardia también puede generarse arritmias porque da espacio para que se generen ritmos anormales. Sí, tratando de compensar ese ritmo el cardíaco. Tema. Doctor, hay un tema y es que mucha gente dice, no, yo tengo tiroides, por ejemplo, y es importante que la gente entienda que todos tenemos glándula tiroidea. De no tener glándula tiroidea, tenemos un grave problema. O sea, refiriéndose al tema del bocio, del crecimiento, que es una enfermedad ya de esta glándula. Sí, claro. Está el bocio eutiroideo, que no hay alteración, o sea, no es hipotiroidismo ni es hipertiroidismo, sino que crece. Está como nervo funcionante, crece por una deficiencia de yodo. Sí. Eso lo vemos mucho en las poblaciones donde están alejadas del mar, como mi pueblo, que está un poquito lejos de la orilla del mar. Entonces se ve mucho bocio, sobre todo en las poblaciones de montaña. Sí. Y obviamente, claro, esos bocios muchas veces pueden degenerar a una condición maligna. Pueden convertirse en cáncer, ¿no? Claro. Y también pueden llevar a una disfunción del mismo. Hay enfermedades inflamatorias de origen viral que pueden producir un tipo de inflamación, y esto a veces, si tú no lo piensas, no te das cuenta de que el problema es el tiroides. Entonces, el tiroides generalmente puede producir algunas manifestaciones clínicas. Sin embargo, hay que recordar que también en la población de envejecientes, aún con una función normal del tiroides, pueden tener manifestaciones clínicas que se pueden parecer, a pesar de que con la edad va disminuyendo la capacidad de funcionamiento del tiroides. Entonces se hace más frecuente el hipotiroidismo, es decir, la disfunción hacia la baja de actividad del tiroides. Te decía que no solamente a nivel de los latidos cardíacos, sino que por efecto de esta enfermedad del hipotiroidismo se va a producir una especie de endurecimiento de las arterias, aumentando la resistencia vascular, se altera el metabolismo, entonces vamos a tener trastorno de los lípidos, de las grasas, que puede aumentar el colesterol y los triglicéridos. A veces las dos al mismo tiempo, unas veces puede predominar una sobre otra, sobre todo los triglicéridos elevados. Y muchas veces estamos pensando en eso y damos tratamiento y nos olvidamos que el tiroides puede tener que ver con eso, como puede tener que ver con el desarrollo de hipertensión arterial. Entonces, fíjate cómo una inactividad de un órgano puede contribuir de manera importante en el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y claro, el endurecimiento de las arterias, el trastorno lipídico, y la hipertensión que se van a asociar con esto, e incluso la obesidad, son condiciones que van a favorecer el desarrollo de enfermedad cardiovascular en ese paciente. Por eso, incluyendo la insuficiencia cardíaca, que no la mencioné hace un momento, la hipertensión arterial y las arritmias. O sea, doctor, cuando entonces decimos que una persona que va donde un médico general, ¿verdad?, debe ser evaluado, interrogado, examinado, se le deben pedir laboratorios, algunos imágenes de ser posible, es porque esa práctica ha demostrado
que el ver al paciente en términos general no es tan simple. No, ¿Ah? no. Y que es necesario hacer. Muy necesario, lo que habíamos hablado ya temprano aquí, que es muy importante. O sea, un paciente no puede ir donde mí. Y aunque yo no sea el experto, debo explorar su tiroides, dónde está el tiroides. Y muchas veces he sido yo el que detecto el problema. A veces no un problema importante, pero digo, bueno, el tiroides está y vamos a ver, entonces tú demuestras que puede ser un quiste, puede ser un nódulo, o puede ser, como ha sido muchas veces, un cáncer. Entonces, en ese sentido, sí, justamente tenía esa pregunta reservada por ahí de, usted decía, hay que pensar en que hay afectación en la glándula tiroides cuando llegan los pacientes con ciertas manifestaciones. Claro. Y ya entonces ahora aclara de que muchas veces es usted el que da la voz de alerta de que algo pasa así es. ahí. Entonces, Es que normalmente el médico que se dedica a examinar su paciente, o sea, Sí. yo como neurocirujano, yo tengo que tomarle la presión a la gente. Claro. Yo ando con mi equipo siempre en la consulta. claro. Que hay que tomarle la presión a esa persona. Bueno, ¿por qué? Porque la presión arterial es parte fundamental de Relacionada con la visita, el daño de la vascular visita cerebral. que un paciente debe tener de un médico y se Claro. asocia con grandes males. Fíjate, yo recuerdo un caso que era porque el paciente tenía palpitaciones irregulares. Y cuando yo la palpo, pues tenía tiroides aumentado y la consistencia apuntaba que podía ser un cáncer. Y era un cáncer de tiroides. Fíjate cómo- Y la manifestación fue a nivel Exacto, cardiovascular. las palpitaciones. Entonces muchas veces se manifiesta, incluso se enmascara la enfermedad, vamos a decir así, la enfermedad tiroidea, porque tiene manifestaciones cardíacas. Entonces tú puedes tener, tanto con el hipotiroidismo, con el hipertiroidismo, tú puedes tener hipertensión arterial, Con ambos. con ambos. Solo que en el hipertiroidismo las cosas son diferentes. ¿Qué Ahí- es el hipertiroidismo? El hipertiroidismo es un aumento de una sobreactividad de la función del tiroides. Ajá. Entonces se acelera el metabolismo, la persona comienza a perder peso, es al revés del hipotiroidismo, comienza a tener sudoración, calor, puede tener diarrea, contrario al hipotiroidismo que tiene mucha sensibilidad al frío y además constipación, estreñimiento. Exacto. Entonces en el hipertiroidismo es más frecuente si Hiper significa para la gente del pueblo. hiperfunción del tiroides. Hiper significa aumento, Aumento. ¿verdad? Hipo significa Reducción o reducción. disminución. Entonces, cuando hay un hipertiroidismo, en términos de laboratorio, doctor, ¿cómo se reporta el problema del hipertiroidismo? Bueno, en el hipertiroidismo nosotros vamos a tener elevación de unas pruebas Ujú, del tiroides con disminución de otras. Y contrario, en el hipotiroidismo es al revés. ujú. Tú tienes, la gente sabe porque la gente te lo pide. Y quiero que me mande las hormonas del tiroides. Todas Del las tiroides, T. ¿verdad? Todas las T. Todas ¿Cuáles las son, T. doctor? Todas ¿Cuáles las son? T. Son la TSH, Que es la hormona que es la hormona estimulante del tiroides. ¿verdad? Está la T3 y la T4. Exacto. Y de la T3 y T4 tenemos la T4 libre, que es muy importante. A veces, la mayoría de las veces uno manda a hacer más la T4 libre, ¿Por qué? que es la que se refleja más que el tiroides puede estar hiperfuncionando o hipofuncionando. Ahora, obviamente la TSH es parte de eso. Por eso en una época, y creo que todavía eso es válido, muchas veces lo que uno pide es un T4 libre y una TSH. Ujú. Porque si hay alteración, la TSH tiende a alterarse más por cualquier estado hasta emocional que pudiera interferir con esto. Entonces, en el hipertiroidismo, fíjate, el hipertiroidismo se tengo una asocia pregunta. más con hipertensión Antes de que y usted con siga, arritmias también, con Escúcheme, taquicardia. doctor, que no se nos olvide eso para que usted... Doctor, cuando se habla de la enfermedad de la glándula tiroidea, ¿significa que el paciente que tiene enfermedad de la glándula le crece la glándula? Mira, sí. ¿En todos los Generalmente- casos? Generalmente no. Generalmente en todos los Entonces, casos. eso O sea, es ella importante. puede crecer, pero también tú puedes detectar. Y entonces lo que hay un nodulito dentro del tiroides. Sí, Y pero, tú tienes enfermedad sí, tiroides. pero es importante Sí, que la no en gente todos los sepa casos está aumentado. que una persona, la mayoría de las personas que padecen enfermedad tiroidea no van a tener un bocio visible, no van a tener una masa en el cuello. No, que y es a veces importante. crece hacia abajo. Y a veces crece entonces de una manera que no se advierte el bulto. Entonces eso es importante porque nuestro pueblo piensa
¿verdad?, que el problema de la glándula tiroidea solamente es cuando crece. Y no, es un problema funcional. Un problema de la sustancia que produce. Bueno, fíjate que muchas veces, ¿verdad? Hay pacientes que, el día pasado veía una paciente así, que su problema es que ella se sentía acelerada, y realmente, finalmente tenía hipertiroidismo, tenía una tiroiditis, una inflamación del tiroides, y eso es lo que le estaba hiperfuncionando su tiroides. Entonces se estaba manifestando con palpitaciones rápidas y cansancio, fatiga, que también se da en los dos casos. Señores, hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina y estamos hablando de la relación que existe entre la enfermedad de la glándula tiroidea y el corazón. Importante saber que esta glándula tiene una responsabilidad enorme en todos los órdenes, en el metabolismo, en cómo crecemos, en todo el comportamiento del cuerpo humano, y que el corazón pues no sale ileso, no es una excepción. El corazón y la glándula tiroidea tienen una relación, un maridaje muy cercano, y cuando hay un mal funcionamiento de esta glándula, pues puede repercutir en el corazón. Doctor, ya planteamos el hecho de que muchas veces llega el paciente con la manifestación cardiovascular desconociendo que tiene afectación en la glándula tiroides. ¿Se puede dar inverso también un paciente que ya conoce su diagnóstico, tiene hipertiroidismo o hipotiroidismo y está llevando su tratamiento? ¿Puede aparecer aún con un tratamiento y con un seguimiento afectación a nivel cardiovascular? Sí. Puede ocurrir, sobre todo si es una enfermedad que se diagnosticó un poco tarde, aún tenga tratamiento, hay que ver si esto no ha repercutido sobre el sistema cardiovascular. Okay. Esto es muy importante. Inclusive a veces, llevando tratamiento, tú sabes que con los tratamientos a veces se hacen ajustes en la medicación. Entonces muchas veces hay que reducir la dosis o aumentar la dosis. ¿El medicamento puede tener un efecto a nivel cardiovascular, un efecto secundario? Porque entonces si el medicamento aumenta la actividad del tiroides, más allá de lo que se prefiere, entonces comienza a tener palpitaciones, comienza a tener arritmia. Claro. Y lo contrario, muchas veces cuando el paciente viene, que uno comienza a ver las manifestaciones cardíacas, cuidado si es el tiroides que me está trastornando el problema, incluso hasta la hipertensión arterial, me la puede descontrolar. Bien, ¿qué hace, doctor Ángel González Medina, cuando tiene entonces un paciente que llega con esas manifestaciones que habitualmente pues tiene el paciente, que puede ser de forma general? En un chequeo de cardiología general, ¿qué hacemos para investigar ese órgano que es la glándula tiroidea? ¿De qué nos valemos, doctor? Bueno, desde si el punto de vista general. Tenemos los datos clínicos de sospecha, lo que hacemos es mandarles a hacer su determinación de sus pruebas tiroides, hacerles su sonografía de tiroides. Eso es muy, muy importante, su sonografía de tiroides. Muchas veces, ya con esto en las manos, el paciente lo referimos al especialista, que es el endocrinólogo, para que maneje la situación. A veces inclusive sin tener una patología importante, simplemente que haya un quiste, que haya un nodulito, un quiste coloide, como le llaman, y uno dice, no, mira, aparentemente no, las hormonas están bien, todo, pero es preferible que visite el endocrinólogo, te dé seguimiento, porque es la persona que domina la especialidad y te dará las orientaciones en cada momento y seguirá los controles que mereces para que tu enfermedad no degenere y te mantenga un control de todo esto. Muchos quistes van a desaparecer, que son las cosas más sencillas que pueden ocurrir, pero inclusive una de las cosas, no tengo datos así, pero que hemos visto, porque me ha tocado, es cáncer de tiroides en muchachas jóvenes, en personas jóvenes, incluso sin casarse. Entonces, a veces yo, no sé, pienso que debe haber ahí las radiaciones, son muy importantes para el tiroides. Bueno, una de las cosas de las que tienes que cuidarte tú, que trabajas mucho de la intervención endovascular, es de la patología del tiroides. Sí. Nosotros usamos los hemodinamistas, los radiólogos. La radioprotección, que es un área que se utiliza y que tiene que estar muy
pendiente, y qué bueno que usted lo menciona, la protección radiológica es fundamental. O sea, entrar a una sala de hemodinamia, por ejemplo, los técnicos que trabajan tirando placas muchas veces. Es más, mire, doctor, no quisiera yo desviarme, pero óyeme, el otro día estábamos operando una columna en el hospital y usted sabe cuánto mandril habían de plomo, o sea, trajes de plomo que hay que ponerse para que todo el mundo no se afecten órganos específicos, y entre ellos la glándula tiroidea, las gónadas, el pericardio, todo, porque las radiaciones ionizantes producen alteración en el ADN de la célula. Solamente había uno. ¿Sabe de quién era? El mío. Wow. Ya, no había. Entonces, óyeme, ahí tú tienes, ¿sabes cuánta gente tú tienes en esa cirugía? Más o menos. Bueno, pero mentira, también el técnico de la compañía que fue a llevar el soporte andaba con su pendeja. Entonces, ahí tú tienes, en esa sala de cirugía tú tienes 6 personas. El anestesiólogo, ¿verdad? El residente que está con el anestesiólogo. El instrumentista. ¿Verdad? Ahí tú tienes la enfermera, tú tienes 3 residentes o 2 residentes trabajando contigo. Más el ayudante. 2 o 3 estudiantes de fisgones. Observando. Y, óyeme, y el técnico de rayo X, ¿verdad? Que ese también lleva su cosa. Sí, por ser un hospital docente. Sí. Él se lleva su... Entonces, el resto de la gente... No tenía protección nadie. Sin protección. Entonces, la glándula tiroidea es muy susceptible. No, y tú sabes que también las radiaciones, te lo digo para que, pues eso lo sabes tú más que yo. Sí. Que también que produce daño a nivel cerebral. Sí, así y es. yo veo que no se ponen nada en la cabeza. Hay que ponerse también. Hay que ponerse también un cobertura. Un cobertor ahí. Eso es muy importante. Así es. Entonces, doctor, las radiaciones también afectan a la glándula tiroidea. Claro, entonces, mucho. Claro. Hay que palpar, hay que palpar tiroides, hay que buscar información. Eso no es una cosa difícil. Sí. Es una maniobra que se aprende muy fácil. Sí. Y no está de más, porque muchas veces te digo, quien hace el diagnóstico de que hay un problema tiroideo es el que palpa. Así es. Así que el especialista ya le llegan los casos referidos. Entonces, eres tú que dices de repente, espérate, pero tú tienes... hay que hacerte que muchas veces, eso se lo digo yo a los estudiantes y a los residentes, o sea, muchas veces yo mando a hacer una sonografía de tiroides por encima, quizá de un ecocardiograma, porque estoy viendo que el paciente es más bien su problema es de hipertiroidismo. Entonces, dependiendo de los recursos, ¿qué debo hacer primero? Exacto. Claro, cuando puedo hacerlo todo, maravilloso. Perfecto. Pero muchas veces tengo que irme por lo que es más necesario en el momento para documentar la enfermedad que pudiera estar produciendo una condición cardiovascular, que es lo que me va a permitir un manejo inmediato, adecuado, y referir al paciente para un manejo integral entre el cardiólogo, el endocrinólogo y cualquier otro especialista que intervenga en este caso. En ese sentido, doctor, del manejo integral de este tipo de pacientes, me parece interesante poder hacer recomendaciones, porque yo sé que en el caso de los pacientes que llegan a su consulta ya con una manifestación cardiovascular, que luego de usted hacer toda esa evaluación integral se da cuenta de que hay un tema con la tiroides, usted lo refiere al endocrinólogo. Pero la importancia de que una vez se identifica o se diagnostica una enfermedad tiroidea, que ese paciente también sea referido a cardiología para evaluar, porque usted dice muchas veces se diagnostica la enfermedad tiroidea y ya hay un daño cardiovascular. Sin embargo, si no se hace esa evaluación, no se puede identificar a tiempo ni tratar a tiempo a ese paciente. En el paciente envejeciente, Liz, inclusive, cuando vemos un paciente que debuta con insuficiencia cardíaca envejeciente, una de las primeras cosas que investigamos es el tiroides. Porque es una causa frecuente de fallo cardíaco en el adulto, ya en el envejeciente, porque las manifestaciones pueden ser un poquito diferentes. Los pacientes tienen una serie de manifestaciones. Por ejemplo, una afectación de glándula tiroides te puede dar un paciente que está asténico, apático. ¿Qué significa asténico? Así como desanimado, de ganado. Sin fuerza, decaído. Encima de eso, el paciente comienza a tener anemia. Anemia también, ¿por qué? Porque entonces tiene que ver la regulación del tiroides con muchas funciones orgánicas. También. Al mismo tiempo tú tienes es que la glándula obesidad. La glándula tiroidea es una matatana, doctor. Oye, juega un papel importantísimo. La obesidad también, doctor. Claro, obesidad y la diabetes. Y la diabetes también. Muchas veces el primer dato que te encuentra es
en un paciente que tiene glucosa elevada, es que el problema que tiene hipotiroidismo. Hipotiroidismo subclínico. Subclínico. Sí. Y claro, cuando le manda a hacer las pruebas, exactamente. Ahí está. Entonces, es de rigor. Yo diría que en cardiología es de rigor, tanto como en la misma endocrinología. O sea, fíjate dónde lo coloco. Que nosotros le mandemos a hacer sus pruebas de tiroides al paciente. Es que decía el profesor, y sigue diciéndolo, cuando digo que decía era porque cuando estaba como alumno de él, el doctor Osvaldo, bienvenido a Marte Durán, el profesor, quien más neurocirujano ha producido en la República Dominicana, el doctor Osvaldo, bienvenido a Marte Durán, con su equipo, el doctor Luis Taveras Luca y el fallecido Cristian Ismael Montero, decía, el problema de los médicos, decía él, es que se meten a especialistas, nada más piensan en su especialidad y se olvidan del resto. Y lo grande de eso es el cuerpo. Mira, el impacto que tú estás diciendo, claro, el impacto que tú estás diciendo, que lo está diciendo un neurocirujano, que es un súper especialista comparado con otras especialidades. Bueno, sí. No, hay que decirlo. Muno. Porque es muy, como muy, le dicen, muy específico. Cariñosamente, Muno. Al doctor Osvaldo, bienvenido a Marte Durán. Es un individuo de referencia, es un médico de referencia en este país. Lo conocen 2 o 3 gente. Eso es lo que uno insiste. A ese lo conocen 2 o 3 gente. O sea, y hay otro por ahí que lo conoce todo el mundo y no han hecho ningún aporte. Así y yo insisto mucho en que el estudiante, que se olviden de especialidad mientras se están formando. Claro. Que aprendan medicina. Aprendan medicina. Y que atiendan porque pacientes. Eso tiene un valor agregado para cuando llegue un paciente. Y que escuchen a la gente. Saberlo referir. Y que escuchen al paciente. Y que escuchen al paciente. Pero claro, buen examen físico. Eso es fundamental, doctor. O sea, un interrogatorio dirigido a todos los aspectos y un examen físico que no deje nada que desear. Así es. Tiene que saber el mínimo de un examen neurológico. Claro. Y eso es fácil. Es más, claro. ya yo le prometo, yo he hecho muchas promesas, la parte de investigación para el año que entra, y voy a hacer la página en internet, porque uno es de medio y entonces hay que crear para que la gente vea cómo se hace un examen físico. Claro, Los estudiantes de medicina que tengan esos recursos, además ya en YouTube está todo eso diseminado, pero tenemos que enseñar medicina del siglo XXI, que sigue siendo una medicina basada en el examen físico, en tomar la historia clínica, y evidentemente las imágenes son muy valiosas, pero no van a sustituir nunca al ser humano. No la van a sustituir. Y luego la evidencia de los tratamientos que nos dan los beneficios reales que iremos avanzando de acuerdo al conocimiento cada vez mayor del aspecto bioquímico, genético y toda la tecnología que tenemos disponible. Mire, doctor, usted que está en el alcahuete del tal Isidro ahí, está diciendo que se acabó el tiempo. Bueno, tú sabes que Isidro es un hombre muy responsable. Sí, muy estricto. Con una cara súper amable, mírelo. Muy amable. Yo creo que yo lo veo con una expresión facial que yo lo veo con una sojera que está hoy. feliz. Una sojera hoy. Parece que estaba bebiendo. Yo pienso que le dieron golpe. Quiere vacaciones de la vacación. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy, el doctor Ángel González Medina, porque hoy es miércoles y el doctor Ángel González Medina lo sabe. Mañana será otro día en Cátedra Médica. No le cambie, por ahí anda doña Malena, el señor Charlie Mariotti y compañía.